Le llamamos clase de consulta, pero es la misma clase que hubiera dado la profesora Alicia. Jueves a las 20 horas. ¿Estamos? Él le pasa el enlace, le pasa a través del WhatsApp. El WhatsApp del grupo. ¿Está? ¿Se escuchó? ¿Escucharon? Sí, profe. Bueno, estamos entonces. Esta semana les va a explicar el tema de la clase anterior, que fue movimiento de proyectiles. ¿Está? Así iremos dando los prácticos hasta que se incorpore la profesora, pero traten de asistir. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Alguien tiene alguna inquietud antes de empezar la clase? Profesora, tengo una pregunta. Con el tema de los trabajos prácticos para la entrega, Sí. ¿eso no hay que entregar o tenemos que esperar que vuelva la profesora recién? Cuando vuelva la profesora. Les vamos a dar la fecha, pero vayan haciendo ya. Vayan haciendo porque vamos a tener los parciales enseguida. ¿Estamos? Vayan tratando de terminar y tratando de estudiar. Sí, profe. O sea que sería enseguida de terminar los temas vamos a tener algún parcial. ¿Estamos? Así que es importante que asistan a las clases y que hagan los problemas, que traten de resolverlos. ¿Está? Pregunten cualquier inquietud que tengan. Bueno, ese es el momento de sacarse las dudas. No sé, ¿alguna pregunta más? Bueno, empezamos. Voy a compartir pantalla y vamos a empezar el tema 4. Movimiento circular. ¿Se escucha bien? ¿Hola? Sí, profe, se escucha bien. Bueno, ¿y se ve bien también, supongo? Sí, profe. Bueno, empezamos con el tema 4, que es movimiento circular. Estuvimos viendo movimiento primero en una dimensión según el eje X. Vimos movimiento rectilíneo uniforme y movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Luego vimos movimiento de proyectiles, donde vimos movimiento en una dirección según el eje Y, donde la aceleración de la gravedad era la que se tomaba como aceleración, y vimos movimiento en 2 dimensiones, que sería un tiro oblicuo o parabólico, es lo mismo, cuando forma un ángulo con la horizontal. Y el movimiento, donde tenemos un movimiento horizontal, pero a cierta altura. Bueno, ahora vamos a ver un movimiento curvo especial, que es un movimiento circular. El movimiento, un movimiento cíclico, el movimiento de las ruedas de una bicicleta, de las ruedas de un auto, el ventilador, un engranaje, etc. Es importante conocer cuáles son las variables y las características de este movimiento. Entonces, el movimiento circular es un movimiento curvilíneo, o sea, su trayectoria es una curva. Y es un movimiento cíclico porque esa curva se cierra. Por ejemplo, movimiento de cualquier punto de un disco, una rueda, las manecillas del reloj hacen un movimiento circular, el segundero, el minutero o la aguja horaria. ¿Sí? El movimiento de la luna alrededor de la Tierra o de la Tierra alrededor del Sol son movimientos cuya trayectoria no son circulares, sí son cíclicas, ¿sí? Y forman una elipse. El electrón alrededor del protón, etc. Bueno, todos los cuerpos, entonces, debido a la rotación diaria de la Tierra, todos los cuerpos que están en su superficie tienen un movimiento circular, todos se mueven alrededor de un radio, que sería el radio de la Tierra. ¿Sí? Eso sería
en la Tierra. Nosotros vamos a definir entonces, para este movimiento vamos a tener variables angulares y variables lineales. Para las variables angulares, una de las unidades que utilizamos es el radián. El radián lo definimos como el ángulo θ que corresponde a un arco y un radio de igual módulo. Entonces θ es igual a S arco sobre el radio. Cuando S y R tienen el mismo valor, θ le corresponde un radián. Entonces de esta relación es muy importante, hay que acordarse, el ángulo central es igual al arco sobre el radio. Si despejamos S, que sería el arco, va a ser igual a θ por R. Bueno, ese ángulo que lo vamos a utilizar para definir la posición de la partícula que se encuentra girando dentro de la circunferencia, vamos a tener que cuando θ complete una vuelta completa, completó los 360 grados. Y eso equivale a 2 pi radianes. Esa es la relación entre las distintas unidades. Una vuelta es lo mismo que una revolución. En grados corresponde a 360 grados sexagesimales y eso equivale a 2 pi radianes. De esta relación, cualquiera de estas relaciones sirve, ¿sí? Pero si relacionamos radianes con grados, yo puedo despejar acá radián, y ¿qué me va a quedar? 360 sobre 2. Ese es un radián. Un radián equivale a 57 grados, en grados. Como decíamos, este punto P, que va a describir una trayectoria circular, va a volver a pasar por P. El movimiento es periódico. Entonces, cuando da una vuelta completa, el tiempo que tarda en dar esa vuelta es lo que se denomina período. Período es un tiempo especial, es el tiempo que tarda un móvil en dar una vuelta completa, o una revolución, ya que revolución y vuelta es lo mismo. Esto vamos a utilizar no solamente para movimiento circular, sino para cualquier movimiento periódico, que lo vamos a utilizar, por ejemplo, en movimiento armónico simple, cuando yo tengo una oscilación que es periódica. Entonces el periodo es tiempo total que tarda el móvil en recorrer esa circunferencia sobre el número de vueltas que da en ese tiempo. Ese periodo tiene unidad de tiempo, vuelta, esto no es una unidad, ¿sí? Me da la unidad de tiempo, ese es el periodo. La frecuencia es la inversa del periodo. Es el número de vueltas que da, o número de revoluciones completa, en la unidad de tiempo. O sea, divido el número de vueltas sobre tiempo. Como vuelta no es una unidad, me va a quedar segundo a la menos 1. Es la inversa del periodo. Segundo a la menos 1, que se llama Hertz, en honor a un físico de apellido Hertz. Revoluciones por segundo o vueltas sobre segundos. O directamente segundos, sin considerar vueltas por revolución. Las variables angulares. En este caso, la posición del punto P en un determinado momento va a estar determinado por el ángulo θ. El ángulo con respecto a un eje que tomamos como referencia. En este caso, CO sería mi eje de referencia. El punto P se encuentra en la posición θ, formando un ángulo θ. Si esta posición no cambia en el tiempo, quiere decir que este punto se encuentra en reposo relativo con respecto a este sistema de referencia, ¿sí? Si en el tiempo T' ha transcurrido un delta T que va a ser T' menos T, el punto ya ha cambiado su posición y se trasladó a P',
formando un ángulo θ' que sería la nueva posición. El cuerpo ha sufrido un desplazamiento. Ese desplazamiento va a ser la diferencia entre θ' y θ. Y lo voy a expresar tanto la posición angular, que la medíamos con el ángulo θ, en radianes, grados, revolución o vueltas. También el desplazamiento angular en radianes, revoluciones, vueltas o grados. ¿Está? Similar al movimiento rectilíneo. Nosotros hablamos de que vimos el cambio de posición del punto P en un determinado lapso de tiempo. Significa que tenemos una velocidad. Esa velocidad va a ser la velocidad angular media, que va a ser el cociente entre el desplazamiento angular delta θ y esa variación de tiempo, que es delta t, que es igual a θ' menos θ, o t menos t0, de acuerdo a cómo haya expresado. Entonces, velocidad angular media, delta θ sobre delta t, que lo vamos a expresar en radianes sobre segundo, radianes sobre minutos, revoluciones sobre segundos, revoluciones sobre minutos, vueltas sobre segundos, grados sobre minutos, por ejemplo. Si nosotros queremos, esto me va a dar la velocidad angular del móvil en un cierto tiempo. Si yo quiero determinar qué pasa determinado en un tiempo infinitesimal, yo tengo que recurrir a este término, a hacer límite para delta t tendiendo a 0, o sea, ir disminuyendo delta t tanto como sea posible. En el límite para delta t tendiendo a 0, de este cociente delta θ sobre delta t, esto se me convierte en derivada de θ con respecto al tiempo, en la misma unidad que la velocidad angular media. Un móvil, acá bien tiene la representación, vector posición, velocidad angular instantánea. Esta velocidad angular son todas magnitudes vectoriales. Esta sería la trayectoria, ¿sí? Esta velocidad angular está en el eje, sobre el eje de rotación de este cuerpo. O sea, si miramos el ventilador de techo, por ejemplo, observamos las paletas al girar, van a ir describiendo un movimiento circular y la velocidad angular sigue la línea del eje de sustentación que está sujeto en el techo, ¿sí? Esa es la dirección de omega. Si ese móvil, por ejemplo, se está apagado, nosotros encendemos, empieza a moverse, empieza a adquirir velocidad. Pasa de 0 hasta la velocidad de régimen, donde va a seguir andando el ventilador, por ejemplo. Significa, si hay un cambio en la velocidad angular, que tiene aceleración angular. Esa aceleración angular es aceleración angular media, si tomamos un cierto intervalo de tiempo, t' menos t, o sea, en un delta t. Esa aceleración media va a ser el cociente entre delta, la variación de la velocidad angular sobre la variación de tiempo. Delta omega sobre delta t. Y la instantánea, o sea, la aceleración en un tiempo infinitesimal, va a ser el límite de ese cociente. Lo vamos a expresar en radianes sobre segundo al cuadrado, radianes sobre minuto al cuadrado, revolución sobre segundo al cuadrado, vuelta sobre minuto, o grado también. Acá, en esta velocidad, cuando definimos velocidad angular, esta revolución sobre segundo es lo que nosotros llamamos RPS. RPS significa revolución sobre segundo. RPM significa revolución por minuto, ¿sí? Pero es un cociente, revolución por segundo y revolución por minuto. Pero es mejor expresarlo así,
RPS lo pasamos al cociente para poder operar. Acá sería lo mismo, pero sobre segunda al cuadrado, ¿sí? Bueno, este móvil, o este punto que se está, del móvil, que se está desplazando sobre la trayectoria circular, ¿sí? Cuando yo determino este punto, vamos a suponer que el punto inicial es A y el punto final B', yo tengo que el desplazamiento del punto ha sido una recta que sale del inicio y llega al final. Desplazamiento lineal, esto es delta S'. Este desplazamiento, ¿sí? Si yo llevo, desde A a B, a este tiempo, yo lo llevo de A a B, tengo este delta S. Si yo ese punto lo acerco, o sea, disminuyo el delta T, voy a tener el punto B'. Entonces delta S va a ser delta S'. Y esta delta S se va acercando a la curva, a la trayectoria. Si yo tomo un valor mucho más cercano, un delta T mucho más pequeño, yo voy a tener un punto acá, por ejemplo, un B', y el delta S va a estar ya casi en los límites de la trayectoria, de la curva. Eso es lo que se llama velocidad lineal media. Eso ya lo definimos cuando definimos velocidad tangencial. Es la velocidad tangencial, que va a ser la instantánea, va a ser la tangencial, porque en este punto se va a hacer tangente a la trayectoria. La velocidad media va a ser ese delta S sobre delta T. Y lo voy a expresar en metros sobre segundo o metros sobre minuto. Y esta es por eso se llama lineal. Lineal porque tiene medida de línea, no medida de ángulo. ¿Está? Velocidad lineal. Entonces ese punto que se está moviendo con cierta velocidad angular, este punto va a tener en ese lugar una velocidad lineal media en ese intervalo. Y si yo tomo límites, voy acercando el punto tanto como sea posible, voy a tener una velocidad instantánea que es la tangencial, porque es tangente a la trayectoria en ese punto. Entonces la velocidad media delta S sobre delta T, la velocidad instantánea diferencial S con respecto a T. Esta instantánea es la velocidad tangencial. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Bueno, esto es lo que ya vimos cuando definimos al inicio. ¿Se acuerdan que definimos vector posición y velocidad, todas las variables en cinemática? Bueno, esa misma velocidad tangencial, porque vimos para caso general una trayectoria curva. Nosotros habíamos definido, ¿se acuerdan? Θ como S sobre R. Acá lo que nosotros tenemos representado es un sistema de referencia del observador. Este sería el observador. Nosotros, ¿sí? Como observadores. Estamos mirando un movimiento arriba, ¿sí? Sería un movimiento del ventilador. Acá está el ventilador, este es el eje alrededor del cual se mueven las paletas. Este sería un punto de la paleta, ¿sí? Nos ubicamos. Nosotros estamos acá, nuestro sistema de referencia. Este punto de la paleta tiene una velocidad tangencial, que es tangente a la trayectoria, velocidad lineal. Todo el ventilador se mueve con velocidad angular. Acá representamos la velocidad angular. Este es el radio de la trayectoria que sigue el móvil en su movimiento. Esta R chiquita, es el vector posición con respecto a nosotros. ¿Se acuerdan que la posición, el vector posición está determinado por un punto que sale, una flecha que sale del observador y llega hasta el móvil.
al girar, esto va describiendo un cuerpo en el espacio. ¿Qué cuerpo sería este? Que describe esta R a medida que da vuelta alrededor de O. ¿Qué sería? ¿Qué figura? ¿Qué figura formaría? Una figura en el espacio ya. ¿Qué les parece? A ver la imaginación. Esta R, va rotando, va rotando. ¿Qué cuerpo geométrico formaría? Alrededor del punto O. Un cono. Un cono. Muy bien. Un cono de revolución sería esto, ¿sí? Bueno, tita, bueno, este cono va a ir formando, esta R al desplazarse va a formar este ángulo delta. Entonces, tita es igual a S sobre R, según la definición de radián. S es igual a tita por R. Diferencial S es igual a diferencial tita por R. Diferencial de un producto o derivada de un producto. La derivada de un producto es R por diferencial tita. O sea, R sin diferencial por el otro diferenciado. Más tita por diferencial R. Pero esta R no cambia, o sea, R es constante. Entonces, esto es cero, no hay variación de R. Este término es cero. Y me queda R por diferencial de tita. Si yo esto divido por diferencial tiempo, los dos miembros, ¿qué me queda? Diferencial S sobre diferencial T, R diferencial tita sobre diferencial T. Y esto era la velocidad tangencial que describimos recién. R por, ¿y esto qué es? Diferencial tita sobre diferencial T. ¿Qué era esto? Diferencial tita sobre diferencial T. Posición sobre tiempo, desplazamiento sobre tiempo, ¿qué es? Velocidad. Hola. Velocidad angular. Velocidad angular. Entonces tengo velocidad tangencial R por omega. Ese es el omega. La velocidad lineal se relaciona con la velocidad angular mediante la relación omega por R. Esta velocidad se expresa en metros sobre segundos, lineal. Siempre que esta velocidad angular esté en radianes sobre segundo. Y esto va a depender si es metros, centímetros, kilómetros, depende de en qué expresamos R, vamos a tener la unidad, que puede ser metros sobre segundo, kilómetros sobre hora, centímetros sobre minutos, etc. El radian no es una dimensión. Yo tendré que expresar esto siempre cuando yo vinculo una medida lineal, una unidad lineal con una angular. Siempre la angular tiene que estar expresada en radianes, nunca en revoluciones o vueltas o lo que sea. Esto es importante. ¿Cómo se relaciona? Entonces, este punto, fíjense ustedes que esta depende del radio. Depende del radio. Para un determinado punto, ¿sí? Si la velocidad angular es constante, esta velocidad va a ser constante a esa distancia. Si yo tomo una distancia menor, un R menor, ¿cómo va a ser la velocidad? Si yo tengo un R menor, ¿cómo va a ser la velocidad tangencial? Si yo disminuyo R. Menor. Menor. Eso es lo que pasa cuando en las marchas vieron algún desfile, ¿sí? Desfile militar o desfile de los colegios, ¿sí? Va toda una formación que va en línea y tiene que doblar una curva. ¿Qué pasa? Los que van bien alejados tienen que correr, mientras que los que van cerca de la esquina apenas dan unos pasitos. ¿Por qué?
porque toda la formación que está acá sobre el radio se desplaza hasta acá. Pero esta recorre toda esta trayectoria, mientras que los que están acá recorren una trayectoria mucho menor, en el mismo tiempo. Entonces estos tienen que tener mayor velocidad. ¿Sí? ¿Alguna vez tuvieron esa experiencia? De un desfile o ver una formación militar o algo así, o el pericón también, si alguno bailó el pericón, ¿sí? ¿Les suena eso? Sí, profe. Sí. Bueno, entonces ya tenemos la relación entre la velocidad y la velocidad angular. Ahora, si nosotros tomamos este triángulo, en este triángulo, el OAC, este otro triángulo, el seno de este cateto opuesto sobre hipotenusa, R sobre R. Yo despejo R mayúscula, esta R, y me queda R seno de gamma. Y como la velocidad era omega por R, yo en lugar de esta R reemplazo por esta relación, omega por R seno de gamma. Esto yo tengo producto de los módulos por el seno del ángulo comprendido. Eso me da la definición de producto vectorial. O sea que como vectores, yo esto lo puedo expresar como la velocidad omega por R. Producto vectorial. Pero esta R no es igual a esta. Esta R es vector posición. Esta otra R es el radio de la trayectoria. ¿Está? Son dos formas de expresar la velocidad, cómo se relaciona la velocidad instantánea o velocidad tangencial con la velocidad angular. Esto es válido para un movimiento circular uniforme, que es el que vamos a ver ahora. ¿Está? ¿Se entiende hasta acá? Sí, sí, profe. Sí, profe. Bueno, movimiento circular uniforme. ¿Cuáles son las características? Las características son similares a la del movimiento rectilíneo uniforme, solo que la trayectoria ahora es una circunferencia. La velocidad es velocidad angular, es constante. Y el desplazamiento es directamente proporcional al tiempo transcurrido, o sea, es una relación lineal, la ecuación de una recta. Y el móvil recorre ángulos iguales en tiempos iguales, que es consecuencia de lo mismo. Entonces, la posición o desplazamiento en el movimiento circular uniforme. Esta es la definición de velocidad angular. Nosotros tenemos dos definiciones de las cuales vamos a partir, al igual que en el movimiento rectilíneo, de la definición de velocidad y la definición de aceleración si las hubiera, ¿sí? Pero acá solo tenemos velocidad. La velocidad es constante. De velocidad angular, diferencial θ con respecto a t. De acá saco que diferencial θ va a ser omega por diferencial t. Como omega es constante, ¿sí? Nosotros al integrar lo podemos sacar afuera de la integral, si fuera constante, ¿tá? Integro este entre θ0 para el tiempo t0, para el tiempo t tengo un valor de posición θ. Esta es general, por eso la dejé adentro, dentro de la integral, porque yo siempre, para realizar la integral, tengo que saber cómo se relaciona esta variable con esta. En el caso de que omega sea constante, puede salir afuera de la integral, ahí recién la saco. Saco afuera y me queda acá dentro diferencial t. Diferencial t entre t0 y t. Me va a dar t entre t0 y t, o sea, t menos t0. Entonces, θ va a ser igual a θ0 más omega por delta t. Si t0 es 0, sería omega por t. Esa es la relación entre la velocidad, el movimiento circular uniforme, cómo varía θ en función del tiempo. Y omega es constante, por supuesto.
Yo grafico y tengo para cualquier valor de t, omega es el mismo porque es constante. En este caso, la omega media va a ser igual a omega instantánea, porque para cualquier punto es el mismo. Y si yo grafico θ en función del tiempo, voy a tener la ecuación de una recta, donde la pendiente, seno sobre coseno, me va a dar la velocidad angular, que va a ser una recta, o sea, va a ser constante, va a ser para cualquier punto, ¿sí? La velocidad angular es constante. Y esta es una pendiente positiva, ¿sí? Esta es similar a las del movimiento rectilíneo uniforme. ¿Estamos hasta acá? Las ecuaciones son similares, los gráficos también son similares. Bueno, acá vamos a ver la pequeña diferencia entre los movimientos. En el movimiento circular uniforme, omega es constante. La velocidad es omega por e. Si la velocidad angular es constante, el r es constante, para un punto que está, vamos a suponer, en la periferia, a un radio determinado. Este es constante y este es constante, ¿sí? En módulo, la velocidad lineal también es constante. Pero, ¿qué pasa con la dirección del vector velocidad? Acá yo tengo la velocidad, tiene esta dirección. Acá en este punto tiene otra dirección. Y en este punto tendrá otro, en este punto tiene otra dirección. El vector velocidad, aunque mantenga su módulo, cambia su dirección a medida que el movimiento procede. Siempre va a ser perpendicular al radio. Entonces yo voy a representar. Acá yo tengo un vector unitario, un versor que me está indicando la dirección. Yo puedo separar este vector, la velocidad como vector, con una dirección que es u sub t por el módulo de b, por un escalar. Yo representé este vector, separo la parte escalar, el módulo, de la parte direccional. En el otro punto, en B', tiene otro vector, es otro vector, aunque tenga el mismo módulo. ¿Por qué? Porque tiene otra dirección. O sea que lo que hay es un cambio, hay un cambio en la dirección del vector, representado por el cambio en la dirección del vector. ¿Está? Si esto yo divido por delta t, voy a tener delta b sobre delta t, voy a tener una aceleración. Esa aceleración es la que se llama aceleración centrípeta, porque está dirigida hacia el centro. También se llama aceleración normal o radial. Normal porque forma 90 grados en todo momento con el vector velocidad, en cada punto. Y radial porque tiene la dirección del radio. Entonces acá yo voy a definir una nueva dirección, un nuevo vector unitario versor, que es la dirección u sub n. Entonces ese cambio de dirección de los versores, ¿sí?, tangenciales, me da lugar a una nueva dirección que es la aceleración normal, dirigida hacia el radio. Bueno, el valor, ¿cuánto vale esa aceleración normal? Esa aceleración, entonces, en el movimiento circular, el punto va cambiando, la velocidad del punto, el vector velocidad va cambiando de dirección. No cambia de módulo, pero sí cambia de dirección. Ese cambio
de la dirección significa que tiene aceleración. Esa aceleración se llama aceleración radial, normal o centrípeta. Y su valor está dado por este valor que ya lo vamos a ver de dónde sale. Esa aceleración normal en módulo es v cuadrado sobre r. Velocidad tangencial al cuadrado sobre r. Yo reemplazo la velocidad tangencial en omega por r. Se relacionaba con la velocidad angular. Esto tiene que estar elevado al cuadrado. O sea, cuadrado, se va uno con este y me queda omega cuadrado por r. Son las dos formas de expresar la aceleración normal. Y esto va a ser igual a metros sobre segundo al cuadrado, siempre que omega esté expresado en radial. Bueno, eso es como módulo. Como vector, esa aceleración normal, yo la expreso como v cuadrado sobre r, que sería el valor, el escalar, por una dirección que es u sub n. Acá tengo una persona que está con una soga y un cuerpo en su extremo, siendo revoleado, una boleadora, ¿sí? Esta sería la velocidad y esta es la aceleración. En todo momento es radial. ¿Está? Todos los cuerpos para curvarse necesitan tener una aceleración centrípeta, ¿sí? Con mayor razón el movimiento circular. ¿Cómo, de dónde sale ese valor? Acá les dice, una representación en realidad es de relaciones geométricas, el valor de v cuadrado sobre r. Los vectores de posición y velocidad se mantienen perpendiculares entre sí, ¿sí? En todo momento. Este sería el vector posición. Acuérdese, con respecto al punto O, va a ser así, esta recta, ¿sí? Esta es R, que me indica la posición de este punto, y esta es la velocidad. V siempre es perpendicular al radio. ¿Está? Y el vector posición sigue la dirección del radio. Los vectores posición y velocidad son siempre perpendiculares entre sí. Acá represento R1 perpendicular a V1. R2 sería el punto P', yo tengo velocidad V2 que es perpendicular a R2. Pero R1 y R2 es lo mismo, es el mismo radio en un movimiento circular, ¿sí? Pero el radio y la velocidad siempre perpendiculares en todo momento. ¿Está? La velocidad en módulo va a tener el mismo valor. En módulo, si el movimiento es circular uniforme. Bueno, los vectores de posición y velocidad son perpendiculares entre sí, por lo que el ángulo delta tita entre los vectores de posición R1 y R2 va a ser el mismo ángulo formado entre las velocidades V1 y V2. Estas velocidades van a formar el mismo ángulo delta tita porque en todo momento R1 y R2 se mantienen perpendiculares con la velocidad. Entonces las velocidades entre sí también forman el ángulo delta tita. Entonces delta V, que va a ser V2 menos V1, delta V va a cerrar este triángulo. Voy a tener un triángulo ABC acá y un OPP' acá, que van a ser triángulos semejantes. Semejantes por tener sus lados perpendiculares entre sí. ¿Sí? Entonces, en los triángulos semejantes, los cocientes de los lados correspondientes son iguales. Entonces, yo voy a tomar en módulo este delta V, va a ser a cualquiera de estas V, que estas V1 y V2 son iguales en módulo. Delta V sobre V va a ser lo mismo que esta relación delta S sobre R. ¿Sí? ¿Qué puede ser? Sobre R1 delta V sobre P1, por ejemplo, va a ser lo mismo que igual a delta S sobre R1, pero R1 y R2 sería lo mismo. ¿Sí? Entonces dejamos directamente V, porque es módulo, y R.
como valores. Despejo delta B, de acá, y me queda, este pasa al otro miembro, B por delta S sobre R. Entonces, si yo esto divido por delta T, los dos miembros, me queda que delta B sobre delta T es la aceleración media. ¿Y qué me queda? B sobre R por delta S sobre delta T. Pero delta S sobre delta T es la velocidad. Entonces, esto tomando límite para delta B sobre delta T, voy a tener que este cociente, ¿sí?, y por el límite delta S sobre delta T. Y esto me va a dar la velocidad tangencial, según la definición que tenía. Esta velocidad por la otra me da B cuadrado sobre R. Esa es una manera de explicar con relaciones geométricas de dónde sale esa aceleración, el valor del módulo de la aceleración normal. Esta es la relación más simple que encontré. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno, de ahí sale. Con esto se explica de dónde sale. Ustedes tienen que saber que ese valor es B cuadrado sobre R, referida al R de la trayectoria, ¿sí? Esta R chiquita está referida al radio de la trayectoria de la circunferencia. Bueno, acá represento dónde está esa aceleración normal. Vectorialmente, para ver la relación en el espacio, habíamos visto esta velocidad tangencial que está tangente a la trayectoria y la aceleración normal en la dirección del radio. Omega está en un plano perpendicular al plano que contiene a la velocidad y la aceleración normal, ¿sí? Bueno, acá hacemos la relación vectorial, como producto vectorial, B es igual a omega por R, pero acá la R es esta, ¿sí? Vector posición con respecto a el observador. La aceleración normal es derivada de ese vector velocidad con respecto al tiempo, o sea, la derivada de omega por R. Entonces, omega es constante para el movimiento circular uniforme y saco. Lo que va a variar es esta R, derivada de R con respecto a T, que eso es lo que me da la velocidad tangencial. Entonces yo expreso esa aceleración normal, lo puedo expresar como omega vectorial por omega por R. Esta aceleración centrípeta es la que se utiliza en la centrífuga. Esta es una centrífuga de laboratorio. En laboratorios clínicos se utiliza la centrífuga para separar el suero de la sangre. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos, en este caso, la aceleración normal va a reemplazar a la gravedad para que la sedimentación sea mucho más rápida. Si nosotros tomamos un vaso de agua, por ejemplo, y lo dejamos, ¿sí? Nosotros vemos que el agua está cristalina, ¿sí? Agua potable, cristalina, límpida, sin olor, sin sabor. Y dejamos en un vasito, ¿sí? Hagan la prueba. Después de 3, 4, 5 días, nos olvidamos del vaso. A veces sí, a veces no. A veces vamos a observar que en el fondo hay un depósito, un cierto depósito de todas las sustancias que estaban en suspensión que se han depositado muy lentamente. ¿Por qué? Porque son apenas partículas que pudieron haber pasado en el tratamiento de potabilización. Por eso le digo, no siempre ocurre, pero a veces sí. No sé si les ha pasado alguna vez de observar. Tienen que empezar a observar las cosas. Vamos a ver qué sedimenta. ¿Qué pasó? La sedimentación es, todas las partículas se van asentando por su propio peso. Como son partículas muy pequeñas, tienen muy poco peso, entonces tardan mucho en sedimentar. ¿Qué es lo que hace la centrífuga?
La centrífuga hace que las partículas, en lugar de sedimentar por acción de la gravedad, sedimentan gracias a la aceleración centrípeta. La aceleración centrípeta en ese caso sustituye a la gravedad y tiene un valor mucho mayor, entonces la sedimentación es mucho mayor. Y así se separa en la sangre se separa la sangre del plasma. Lo mismo pasa en laboratorio. En laboratorio, para separar dos capas, por ejemplo, de aceite, la materia grasa de una sustancia se usa centrífuga para la misma función. Bueno, ¿estamos hasta acá? ¿Estamos hasta acá? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. ¿Alguna pregunta? Bueno, esta aceleración, ¿en qué se puede expresar? ¿Qué les parece a ustedes? Esta aceleración, volvemos para atrás, acá. Fíjense, medida ¿de qué tipo? Lineal también. Tanto la velocidad como la aceleración son lineales, ¿está? Se vinculan con la aceleración angular. Esto sería, a ver, la velocidad tangencial. La velocidad tangencial es omega por R. Fíjense ustedes cuando van en un auto, el velocímetro del auto, ¿qué les indica? ¿En qué unidad les indica la velocidad del auto? La velocidad del auto. ¿En qué unidad? ¿Kilómetros por hora? Kilómetros por hora. Muy bien. ¿Eso qué es? ¿Medida lineal o angular? ¿Lineal o angular? Lineal. Es una medida lineal. Le estás dando la velocidad. Velocidad V. Velocidad tangencial. La velocidad que desarrolla el auto, ¿sí? ¿Y cómo sabe el auto, el motor o lo que sea que está ahí? El equipo del auto que tiene esa velocidad. ¿Cómo sabe? ¿Cuántos kilómetros está recorriendo? ¿Por la rotación de las ruedas? Exactamente. ¿Qué lo da quién? Esta velocidad angular. En realidad no sería de la rueda, sino del motor. Pero el motor se traduce a la rueda, ¿sí? Sería el movimiento de los pistones, ¿sí? Que es un movimiento cíclico, ¿sí? Que se transmite a las ruedas, ese movimiento, a través de y esa es la vinculación entre la velocidad tangencial y la velocidad angular. ¿Está? También tenemos para medir en RPM, ¿sí? En cuenta revoluciones, serían las revoluciones del motor en realidad. Bueno, el otro movimiento, el movimiento variado, el movimiento uniformemente variado. La trayectoria es una circunferencia, la aceleración es constante en módulo, dirección y sentido, la velocidad es proporcional directamente al tiempo transcurrido, o sea, la velocidad función del tiempo es la ecuación de una recta, y el desplazamiento tiene una función cuadrática, depende del cuadrado del tiempo. Similar al movimiento uniformemente variado rectilíneo. ¿Está? Entonces partimos de la definición de aceleración angular. La aceleración angular es la derivada de la velocidad angular con respecto al tiempo. Despejamos velocidad angular, alfa por diferencial t, integramos estos dos términos, este entre omega 0 y omega, y este entre t0 y t. Esta sería la ecuación general. Yo tengo que conocer cómo se vincula alfa con diferencial t. Si alfa es constante, saco afuera. Si no, tengo que saber cuál es la ecuación, función del tiempo, colocarla aquí, ¿sí? Y ahí recién hacer la integral. Si la aceleración angular es constante, que es el movimiento circular uniformemente variado. Este sería movimiento circular variado, se orientó.
Uniformemente variado me indica que alfa es constante. Variado solo, que puede variar de cualquier manera. ¿Ah? Uniformemente variado, yo este alfa saco afuera. Entonces me queda la integral de diferencial t nomás. Así, acá está la ecuación. Entonces esto me va a dar t, que va a variar entre t0 y t. Y la ecuación de omega va a ser omega 0 más alfa por delta t. En este caso, varía la velocidad angular, varía en el tiempo. Si varía la velocidad angular, acuérdense que la velocidad tangencial es omega por r. Omega por r. Si varía, también va a variar la velocidad tangencial para un mismo radio. Entonces voy a tener que acá, en este punto P1 tengo B, en este punto P2 tengo 2B, cambió el módulo. En este punto P3 tengo 3B. Se triplicó la velocidad, porque se triplicó la velocidad angular. ¿Está? En el caso del movimiento circular uniforme, la velocidad angular era constante, también lo era la velocidad tangencial. ¿Está? Sí, profe. Para sacar el desplazamiento y la posición, yo parto de esta otra ecuación, las ecuaciones básicas. Definición de velocidad, definición de aceleración. ¿Sí? Con la de aceleración yo saco velocidad, con la de velocidad saco posición. Velocidad angular, diferencial θ con respecto a t. Despejo diferencial θ, omega por diferencial t. Integro de vuelta entre los límites. Diferencial θ entre θ0 y θ. Y después me queda de este lado la integral de omega diferencial t, entre t0 y t. Bueno, acá, como siempre, vimos esto, para hacer la integral yo necesito saber cómo varía omega con diferencial t. En el caso del movimiento circular uniforme, omega era constante y salía afuera, ¿sí? Directamente. Acá no es constante y tiene una relación omega función de t, que es la que ya sacamos. Y es omega 0 más alfa por t. Entonces lo que hago es meter esto acá. Reemplazar omega por omega 0 más alfa por t y hacerla distributiva, y voy a tener dos integrales. Omega 0 por diferencial de t y acá alfa t diferencial de t. Integro esto y ¿qué me queda? T entre 0 y t, alfa, acá me queda t, alfa sale afuera porque es constante, t cuadrado sobre 2, o sea, un medio de alfa t cuadrado. La ecuación cuadrática. Similar a x0 más velocidad por tiempo inicial más un medio aceleración por tiempo al cuadrado del movimiento rectilíneo, uniformemente acelerado. Represento, tengo alfa constante, positiva en este caso, velocidad función del tiempo, donde la pendiente en este gráfico de omega función de t representa la aceleración positiva y el desplazamiento en función del tiempo. Si fuera alfa, o sea, la velocidad angular puede ser positiva, puede ser negativa en el caso en que se esté frenando, yo apago el ventilador empieza a disminuir su velocidad hasta que llegará a un punto en que se para, ¿sí? Ahí tengo aceleración negativa, iría por acá abajo. La pendiente va a ser negativa, y acá tengo, esta tendré que ver cómo es la forma de la posición en función del tiempo. El negativo iría acá, ¿sí? Acá. Acá están las tres, los gráficos. Y después tengo la otra ecuación, que es la que no tiene tiempo,
donde yo voy a obtener una ecuación de velocidad angular en función de las vueltas que da, las vueltas o las revoluciones que da a medida que se incrementa su velocidad. Parto de aceleración diferencial omega con respecto a t, despejo diferencial omega, alfa por t, y ¿qué hago? Lo que hago es, a partir de la definición de velocidad angular, despejo diferencial t. Diferencial t, diferencial θ con respecto a omega. ¿Y qué hago? Reemplazo en esta ecuación. Entonces tengo las dos ecuaciones, la definición de aceleración y la definición de velocidad. Yo tengo que sacar diferencial t, eliminar, porque voy a poner una en función de la otra. Entonces despejo diferencial de t en una de las ecuaciones y reemplazo en la otra. Entonces, ¿qué me queda? Diferencial omega, que era igual a alfa, y en lugar de diferencial t, tengo diferencial θ con respecto a diferencial θ sobre omega. Paso el omega a este miembro e integro. ¿Qué me queda? Omega diferencial omega igual a la integral de alfa diferencial θ. Esto me da omega cuadrado sobre 2. Y acá tengo alfa diferencial θ. Este 2 paso al otro miembro y me queda la ecuación de omega cuadrado, omega 0 cuadrado, más 2 alfa θ o delta θ. Similar a las de movimiento rectilíneo uniformemente variado. Bueno, acá, movimiento circular, vamos a ver las variables lineales. Yo tenía velocidad tangencial. La velocidad tangencial acá cambia de módulo, según ya vimos, y también cambia de dirección. Cambia de módulo y cambia de dirección. Como cambia de módulo, el módulo la velocidad tangencial tiene la dirección de la tangente. Entonces, si cambia de módulo, tiene aceleración tangencial, porque va a ser en la misma dirección del cambio de módulo del vector velocidad. Entonces tiene aceleración tangencial. Esa aceleración tangencial surge de la variación del módulo de la velocidad con respecto al tiempo. Como velocidad es omega por r, yo tengo que derivar eso, derivada de omega por r sobre t. La derivada r es constante, la saco afuera por derivada de omega con respecto a t. Puedo hacer como derivar un producto si quiero, ¿sí? Acá ya simplificamos, ya lo hicimos así, ya vimos que el otro término era igual a 0. Así. R acá lo tomo una constante por la derivada de la variable. Y esto me da alfa. Entonces la aceleración tangencial tiene un módulo que es igual a R por alfa y tiene la misma dirección del vector velocidad, que es la dirección tangencial. Y lo voy a expresar en metros sobre segundo al cuadrado. Siempre que alfa esté en radianes sobre segundo al cuadrado. Pero, entonces acá yo tengo velocidad tangencial y también tendré aceleración tangencial, la dirección de la tangente. Pero acuérdense que todo movimiento circular tiene aceleración normal, o sea que yo tengo que componer acá la tangencial más la normal. Esta normal era igual a b cuadrado sobre r, ¿se acuerdan? La aceleración normal, debido al cambio de dirección del vector velocidad, la misma que tenemos en el movimiento circular, uniforme, ¿sí? Acá le agregamos la aceleración tangencial. Esta normal lo puedo expresar como omega cuadrado por r o velocidad al cuadrado sobre r. Entonces yo voy a tener dos aceleraciones, una en la dirección de la normal y otra en la dirección de la tangente. Una debido
al cambio de dirección y otra debido al cambio de módulo. La aceleración total. ¿Qué me pasó? Entonces, yo tengo acá lo tengo expresado como vectores. Una aceleración normal, que es b cuadrado sobre r, o omega cuadrado por r, en la dirección de la normal. La tangencial, que es r por alfa, en la dirección de la tangente. Compongo esas dos, el módulo de la aceleración va a ser la suma vectorial de esas dos componentes. Y puedo hallar la dirección, qué ángulo forma, ya sea este o este, de acuerdo a que ponga arriba en el numerador o el denominador. Bueno, la aceleración normal, ¿qué me indica? Un cambio en la dirección del vector velocidad. Se encuentra orientada esta aceleración según la dirección normal o radial y es perpendicular a la velocidad. Existirá siempre que exista una trayectoria curva, aunque la velocidad se mantenga constante. En los dos movimientos, yo tengo aceleración normal. La aceleración tangencial indica un cambio en la magnitud o en el módulo del vector velocidad y está dirigida según la tangente y es siempre perpendicular al radio. Solo existe si la velocidad cambia de módulo. En el movimiento, uniformemente variable. Bueno, algo para recordar. Las variables angulares, posición, velocidad angular, desplazamiento angular, velocidad angular y aceleración son características generales del cuerpo. Todo el ventilador de techo tiene una velocidad angular determinada, ¿sí? Sin embargo, el desplazamiento S, desplazamiento lineal, velocidad lineal o tangencial y la aceleración son características de un punto determinado del cuerpo en rotación, depende del radio. Yo tomo otro punto a otra distancia del eje y va a tener otro valor. ¿Está? Depende de dónde tome estas variables lineales. Dependen de R. Cuando se opera con variables lineales, velocidad, aceleración normal o aceleración tangencial, las variables angulares se expresan en radial. Lo dije varias veces, nunca en revoluciones o vueltas. En toda trayectoria curva, siempre hay aceleración normal o céntrica. Si no, el movimiento sería rectilíneo. En cualquier gráfico de velocidad función de tiempo, ya sea velocidad lineal, velocidad angular, siempre el área bajo la curva me va a representar el desplazamiento. Este es velocidad constante, movimiento circular uniforme. Acá yo tengo uniformemente acelerado, el área bajo la curva me va a representar el desplazamiento. Y acá tienen de dónde sale, fíjense que la ecuación es la del desplazamiento. Eso para que vean, podemos corroborar, yo saco el área acá tengo de un triángulo más un rectángulo, ¿sí? Y corroboro si mi valor del desplazamiento da igual al área. ¿Está? Es una manera de corroborar mis valores. En un movimiento curvilíneo, ahora no necesariamente, esto es más general, movimiento curvilíneo, yo no tengo un radio, yo voy a tener un radio de curvatura. Esta trayectoria puede ser así, puede dar vueltas, ¿sí? No necesariamente cíclico, sino una trayectoria curva. Yo tengo que voy a reemplazar acá el radio por radio de curvatura. Y la aceleración tangencial, acá voy a tener siempre aceleración normal. Por eso se curva la trayectoria. Aceleración tangencial la voy a tener solo si cambia de módulo esta velocidad.
La aceleración normal es v cuadrado sobre r. La aceleración tangencial yo tengo que derivar la velocidad con respecto al tiempo. Bueno, vamos a mirar acá. Miramos un poquito acá. La aceleración tiene dos componentes. Una en la dirección tangente y otra en la dirección normal. ¿Está? ¿Estamos de acuerdo? ¿Hasta ahí estamos? ¿Sí? Sí, profe. Bueno, vamos a ver. Nosotros tenemos acá la Tierra. La Tierra es plana. ¿Qué forma tiene la Tierra? Claro, tiene forma, una forma curva, vamos a decir en general, ¿sí? Después, una forma curva. Nosotros cuando miramos el horizonte, vemos una forma curva. ¿Cómo observamos el horizonte nosotros? ¿Es recto o es curvo nuestro horizonte? No son muy observadores ustedes. Estamos a esta altura de recto, profe. La línea de tierra. Nosotros lo observamos recta, ¿o no? ¿Así hacen la línea de tierra en dibujo o no? En dibujo técnico. Bueno, Sí, profe. vemos una línea recta. ¿Y por qué vemos una línea recta y no vemos una línea curva? ¿Por qué? Porque la superficie observada es demasiado pequeña como para observar una curva. Pequeña con respecto a qué. ¿Con respecto a qué? Con respecto al tamaño total de la Tierra. Radio de curvatura. Acuérdense, el radio de la Tierra son 8.000 y pico, 8.700 kilómetros, ¿sí? El radio de la Tierra es demasiado grande con respecto a la medida que nosotros estamos observando, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? El radio de curvatura, eso es el radio de curvatura de la Tierra, es demasiado grande, o radio de la Tierra, comparado con las distancias. Entonces lo que nosotros observamos, una pequeña porción nomás, que es casi recta la vemos. Bueno, ese es el radio de curvatura. Cuando este radio, fíjese, crece tanto que nosotros lo vamos a considerar para nuestras medidas, este radio es casi infinito, ¿sí? Este número sobre infinito, cualquier número sobre infinito, ¿qué nos da? Un número sobre infinito, para decirlo, exagerar. Un número sobre infinito, ¿qué me da? Número sobre infinito. No me da nada para eso. Cualquier número, o vamos a poner, si este número es muy grande, ¿sí? Muy grande, ¿cómo será este cociente? ¿Pequeño o grande? Cero. Casi cero. ¿Sí? Un número sobre infinito me da cero, pero vamos, no me imagino infinito, sino qué sé yo, si pongo 1 sobre 1.000.000, ¿sí? O 1 sobre 10.000.000, qué sé yo. Un número sobre infinito me da cero, cualquier número. Este número es demasiado pequeño para observarlo. Por eso lo que nosotros observamos es esta. Y esa aceleración que nosotros hablábamos de movimiento rectilíneo, es esta aceleración, la aceleración tangencial, en la misma dirección de la velocidad. Acuérdense, el movimiento rectilíneo nosotros considerábamos la velocidad en la dirección de X, y la aceleración también en la dirección de X. ¿Sí? Esa sería la tangente al desplazamiento, a la línea X. Es esto lo que nosotros tenemos en el movimiento rectilíneo. En el curvilíneo le tenemos que sumar esto porque acá el radio sí es importante. ¿Se entiende esto? ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno. Y acá tienen representación. La velocidad en el movimiento circular uniforme, yo tengo velocidad constante. Y esta es la aceleración normal. La aceleración es perpendicular a la velocidad, no tiene otra componente. El módulo del vector velocidad se mantiene constante, pero al cambiar su dirección existe aceleración.
y la aceleración en todo momento se mantiene perpendicular. Acá fíjense, acá yo tengo un movimiento acelerado, ¿sí? Y acá tengo un movimiento desacelerado. Fíjense la diferencia. La velocidad sigue en esta dirección, pero la aceleración, como que está frenando, la aceleración es negativa. Entonces me va a cambiar la dirección de la aceleración. ¿Está? Y ahí compongo con la aceleración normal, y esta va a ser la aceleración total. Esta es para un movimiento retardado y este es para un movimiento acelerado. Esta, acuérdense, acá seguimos. Aceleración y velocidad tienen el mismo sentido. Aceleración y velocidad tienen sentido diferente. El movimiento es desacelerado acá, o retardado, y acá movimiento acelerado. Aceleración positiva, ¿sí? Yo en este movimiento tendré que combinar las dos aceleraciones. ¿Estamos hasta acá? Bueno, vamos a analizar, vamos a hacer un problemita y vemos, quiero ver la asistencia. A ver, vamos a volver, quiero ver la asistencia y vemos. 36. A ver, ¿quién está? Aguilar, Nilda. Aguirre. Voy a tomar asistencia. Aguirre. Aguilar, Nilda, presente, profe. ¿Cómo? Presente. Aguirre o Aguilar. Aguilar. Aguilar, Nilda. Bueno. Aguirre, Elsa. Álvarez, Catalina está. Aquino, Presente, Nicolás, profe. Araujo. Presente Aquino Nicolás, señora. Aquino, Nicolás sí ya está presente. Sí. Araujo. Armoa lo vi. Armoa Juan. Ayala Bruno. ¿Está Ayala Bruno? Araujo, presente, profe, estoy. Sí, sí, sí. Araujo. Francisco. Sí, sí. Araujo. Armoa Juan. Ayala Bruno. Ayala Bruno. Barrio Cintia. Sí, David. Presente. Bertuol Sofía. Presente. Brites Lucía. Brites Lucía. Carabajal. Presente, Carabajal. Centurión. Presente. Dionisi. Agustina. Presente, profe. Echeverría María. Espínola Gastón. Espínola. Estaba hoy. Espínola. Se fue a dormir Espínola. Forastier, Héctor. Forastier, Héctor, no está. Garcete. Genés, Milciades. Gómez Fernanda. Presente, profe. Gómez Matías. González Benjamín. Presente. González Luca. Jiménez Jorge. Presente, profe. Leguizamón Prudencio. Presente. Martínez Ana Salomé. Martínez Bruno. Mesa Fabián. Presente, profe. Molina Walter. Muñoz Ramiro. Presente, profe. Núñez Javier.
Ojeda Lucas. Presente, profe. Ortigosa Katia. Presente, profe. Ortiz Martínez Anaí. Pérez Ríos Ignacio. Portillo Mario. Ramírez Francisco. Presente, profe. Río Sofía. Rivero Milagros. Romero Florencia. Ruiz Pablo Gonzalo. Presente, profe. Salinas Luciana. Santander Gabriel. Presente, profe. Scheffler William. Sosa Juan. Stigman Selene. Steven Sofía. Torres Rosaura. Trinidad Mariel. Urbieta Micaela. Presente, profe. Vallejos Gabriela. Vega Domingo. Presente, Vicini Fiorella. Vicente Matías. Villa Micaela. Biotti Pablo. Bueno, ¿quiénes más están? Profe, hay 2 chicos que respondieron en el chat porque no tenía micro. ¿Quiénes son? A ver. ¿Quiénes son? No estoy mirando el chat. Ahí le digo. Ana Martínez y Javier Núñez. Núñez, Javier Y Biotti está también. Biotti está presente. ¿Quién más? Martínez, Ana. Martínez Ana, sí. Sí, están presentes. Las tenía presentes. Ok. A mí no me nombró. ¿Cómo te llamas vos? Thais Enzo. ¿Cómo? Thais Enzo. S-T-A-Y-S. En el apellido. ¿Estáis? Ajá, no me nombró. No, ¿vos estás regular? En la del primer cuatrimestre, sí. ¿Cómo en el primer cuatrimestre? ¿O estás Regular en como- que. y Exacto, regular acá en que. en física, digo. ¿Estás como alumno regular acá? Digo. Pero no me nombró cuando tomó la asistencia, digo. Ah, bueno, está ahí Enzo. ¿Quién más? Profe, Sí, de los Velázquez condiciones. Alejandra no nombró. Velázquez, Velázquez. esta, no estaba en el libro. Saucedo Enzo tampoco tiene micro, profe. Y María del Trinidad. Saucedo Enzo, está Saucedo. ¿Quién más? Velázquez, ¿cuánto? Velázquez, Velázquez Alejandra. López Eric también, profe. López Eri me suena. Sí, López Eri, ¿dónde está? López Eri, sí, acá anoté. ¿Quién más? Albornoz Ramiro, profe. Albornoz Ramiro. Sí. ¿Alguien más? López Maximiliano. López Maximiliano. Sí, tengo anotado. ¿Quién más? Leiva Alejandro, veo. Leiva. Leiva. ¿Quién más?
¿Están? De los que había visto otros días era Barrios Nicolás, ¿está? Servín Vanina, Benítez Gustavo, Ruiz Díaz Emilia, Rodríguez Gaby, Gómez Lisa. Ninguno está, ¿no? Bueno, esos son los que vinieron otros días. Bueno, ¿estamos? ¿Alguien falta? ¿Alguien faltó nombrar? Hoy hay poquitos. Vamos a terminar, ya terminamos. Vamos a ver problemitas y terminamos. A ver, al realizar un movimiento, no sé si compartí, ¿están viendo? Sí. Sí, profe. Bueno, al realizar un movimiento circular uniformemente acelerado, ya me está diciendo qué tipo de movimiento. Un objeto describe un radio de 0,8 metros, el valor del radio, y efectúa una vuelta completa en 0,2 segundos. Para este instante, o sea, al efectuar la vuelta completa, calcular qué velocidad angular tiene, qué velocidad tangencial, aceleración tangencial, aceleración centrípeta y la aceleración total resultante. Bueno, ¿qué datos tengo? Primero, radio de 0,8 metros, ¿sí? 80 centímetros o 0,8 metros. Tita, ¿cuál es el valor de tita? ¿Qué me dice? Una vuelta completa, me da una vuelta. Una vuelta es una revolución o 2 pi radianes. ¿Está? Me dice una vuelta completa, o sea, 360 grados. Y me da el tiempo. ¿Qué tipo de movimiento dice? Uniformemente acelerado. Bueno, plantearé las ecuaciones del movimiento uniformemente acelerado. ¿Cuánto vale la velocidad angular? Va a ser variable, pero no tengo la aceleración. ¿Tengo aceleración o no? No tengo aceleración, pero sí me dice el tiempo que tardó en dar una vuelta completa. Ese sería el período, ¿sí? El tiempo que tardó y el número de vueltas. Bueno, entonces, yo puedo calcular la velocidad media en ese intervalo de tiempo. Una vuelta completa en 0,2 segundos, que sería su periodo. Yo puedo, directamente me va a dar en revoluciones. 1 sobre 0,2 me da 5 vueltas sobre segundo. O sea, 5 revoluciones sobre segundo. ¿Sí? Yo esto lo puedo hacer así. El número de vueltas sobre tiempo, o saber que acá hago la conversión de estas revoluciones, la paso a radianes. 5 revoluciones por segundo, yo hago la relación, una revolución, 2 pi radianes, una revolución, 2 pi radianes. Entonces va revolución con revolución y me queda en radianes. Yo puedo expresar así, en radianes, o puedo dejarle el pi, ¿sí? Sin hacer el cálculo, ¿sí? Lo puedo hacer, no hay problema. Bueno, esta es una forma de calcular la velocidad. ¿Con qué velocidad? De acuerdo al tiempo, ¿sí? al desplazamiento sobre el tiempo. Pero directamente puedo sacar en radianes. 2 pi radianes, una vuelta completa sobre su periodo. Esa es la relación entre el periodo, la velocidad angular y la vuelta completa. Entonces ahí multiplico y me va a dar el mismo valor que tengo acá. ¿Ves? De dos maneras diferentes de hacer. Saqué la velocidad media para ese intervalo de tiempo. La velocidad tangencial es igual a omega por R. Esa omega para ese tiempo, en radianes, yo acá sí tengo que usar radianes, por los 0,8 metros. Esto no es unidad, la unidad sale metros sobre segundo. ¿Sí? De acá, 21,14.
Entonces saqué la velocidad media, que es la que necesito para la velocidad tangencial. Pero también necesito la aceleración tangencial. La aceleración tangencial es R por alfa, que es lo que me piden en C. Yo necesito antes la aceleración angular. La aceleración angular de 0 partió del reposo y llegó a esta velocidad que había sacado recién. Sobre tiempo me va a dar aceleración, en radianes sobre segundo al cuadrado. Esta la necesito para la aceleración tangencial, que es R por alfa. Radio ya tengo, saqué la aceleración angular, esto me va a dar la aceleración tangencial. La aceleración normal lo centrípeta, v cuadrado sobre r, velocidad tangencial ya la saqué. 25, como 14 metros sobre segundo al cuadrado, sobre 0,8 me da 790. Compongo las dos, el módulo va a ser la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados y me da 800, muy cerca de la normal, fíjense. Generalmente, ¿sí? Esto está muy desfasado, tiene que estar acá la aceleración total, ¿sí? Muy cerca de la normal, en general. ¿Sí? Y puedo sacar el ángulo. Depende de cómo coloque los valores, sacaré este ángulo o este otro. ¿Está? Ahí tengo todas las variables lineales y angulares. ¿Se entiende? Sí, señora, se Sí, entiende. profe. Bueno, vemos otro. El último. La llanta de un automóvil de 30 centímetros de radio gira a 8 RPS. ¿Qué era RPS? RPS. Revoluciones por segundo. Revoluciones por segundo. Muy bien. Cuando el automóvil empieza a detenerse, tiene esa velocidad inicial, empieza a detenerse uniformemente hasta el reposo, en un tiempo de 14 segundos. ¿Qué tipo de movimiento va a ser? Empieza a detenerse. ¿Qué tipo de movimiento? Uniformemente desacelerado, profe. Desacelerado. Muy bien. Entonces ya tengo datos. El radio, velocidad inicial en revoluciones sobre segundo. Escribo así para no tener errores cuando haga las conversiones. Y la velocidad final va a ser 0, está frenando, ¿sí? Quiero saber, y el tiempo que tarda para llegar al reposo. Número de vueltas que da la llanta hasta detenerse. En esa frenada, ¿cuántas vueltas da? ¿Cuántas vueltas? ¿Qué me está pidiendo acá? Número de vueltas. ¿Qué es eso? Número de vueltas. ¿Qué me pide? ¿Qué variable es esta? Número de vueltas. Cantidad de vueltas. Número de vueltas nomás. Vueltas, revoluciones, radianes. ¿Qué es eso? Número de vueltas. Esto es tita. Tita me está pidiendo. Número de vueltas. Vuelta es posición angular. Posición o desplazamiento. Número de vueltas. ¿Está? Número de vueltas es lo mismo que revolución. ¿Sí? Número de vueltas. Y la distancia recorrida por el automóvil en ese tiempo. Graficar omega función de t. Bueno, entonces, si yo sé que yo tengo estos datos, acá grafiqué los datos, y yo tengo que hallar, no tengo la aceleración, pero sí tengo el cambio de velocidad y el tiempo, ¿sí? Entonces puedo sacar aceleración. Aceleración es velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo. Esto me va a dar negativo. ¿Por qué? Porque es movimiento desacelerado, ¿sí? Acá saqué en 0 revoluciones por segundo al cuadrado.
Bueno, la otra ecuación, número de vueltas. Número de vueltas, poder plantear la ecuación de tita, una manera, ¿sí? Una manera, la ecuación de tita. Ya tengo alfa y tengo velocidad inicial. Reemplazo los valores, omega directamente en revoluciones, porque saqué esto en revoluciones y tita me va a dar revoluciones o vueltas. Planteo la ecuación para este movimiento con alfa negativo. O sea, este término va a ser negativo. Me da 56 revoluciones por 56 vueltas. Esta es una forma. Pero tengo otra ecuación. Esta es la otra forma, por eso le puse asterisco ahí. La otra forma, si yo tengo las dos velocidades, puedo vincular directamente con las vueltas que dan. Y despejo vueltas de acá. ¿Sí? Vueltas o el desplazamiento que tuvo mientras frenaba. Despejo de aquí y voy a tener el mismo resultado. ¿Sí? Después me pide velocidad tangencial y aceleración tangencial. La velocidad tangencial es omega por R. Yo tengo en revoluciones. Yo tengo que pasar necesariamente a radianes. No puedo obtener esto en metros si esto no está en radianes. Entonces multiplico 2pi radianes sobre revolución. Se va revolución con revolución, me va a quedar en radianes. Multiplico por los 30 centímetros y puedo obtener centímetros sobre segundo o pasar a metros sobre segundo. ¿Sí? Esa es la tangencial. Cambió su módulo. Cambió su módulo, sí. La velocidad tangencial. La aceleración tangencial, porque hubo un cambio en el módulo, va a ser R por A. R también, esto tenía en revoluciones por segundo al cuadrado, tendré que pasar a radian. 2pi radian sobre revolución. Me da que la aceleración es negativa también. Y el desplazamiento, este es desplazamiento lineal, fíjense que uso la ecuación del movimiento rectilíneo, uniformemente acelerado. ¿Sí? Con esa, ¿y qué aceleración usaré acá? ¿La tangencial o la normal? ¿Qué aceleración usaré? ¿Qué aceleración es esta? ¿Qué aceleración es la que tengo tangente a la trayectoria? La tangencial, esa es, ¿sí? La que tengo que usar acá, para este movimiento, para ver qué desplazamiento lineal tuvo mientras la rueda giraba ese número de vueltas. Si yo grafico velocidad angular en función del tiempo, yo tengo una pendiente negativa. ¿Está? Hay otro más. Bueno, este vamos a hacer más. ¿Está hasta acá? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? Bueno, a ver. Un disco comienza a girar desde el reposo, con aceleración angular constante de 5 radianes por segundo al cuadrado durante 8 segundos. ¿Qué tipo de movimiento tengo? Desde el reposo tengo una aceleración durante 8 segundos. ¿Qué tipo de movimiento? Acelerado. Pero luego de eso, cuando pasaron los 8 segundos, no tengo velocidad final, sé que la inicial es desde el reposo, no tengo la final. El disco se lleva al reposo. ¿Qué pasó ahí? Luego el disco se lleva al reposo con una aceleración angular constante mientras da 10 revoluciones. O sea, aceleró y después, ¿qué pasó? Desacelera hasta que frena. Tengo 2 movimientos. ¿Sí? Pero no me dice cuál es la aceleración del segundo tramo. Sí me dice que da 10 revoluciones hasta que llegó al reposo. Calcular su aceleración angular durante el último tramo, que es la que no tengo. Tiempo total que estuvo en movimiento, o sea,
Aceleró y después desaceleró. Las vueltas totales que realizó, aceleración normal y tangencial durante el primer tramo, a los 8 segundos. Todos los datos, partió de cero con esta aceleración durante este tiempo y después desaceleró mientras dio 10 revoluciones. Llegó al final con velocidad angular cero. Esto es lo que puedo graficar y después no sé el tiempo. Si un movimiento acelerado en un gráfico omega función de t. Y después un desacelerado con pendiente negativa. Entonces lo primero que me pregunta es aceleración angular durante el último tramo. El segundo tramo hasta llegar al reposo. Pero mi problema es que este valor no tengo. Sí tengo la aceleración y el tiempo. Con aceleración y tiempo yo puedo calcular esta velocidad final. Velocidad final, omega 0, más este sería alfa 1 por delta t, los 5 radianes, que me da 40 radianes por segundo, y si quiero convertir a revoluciones, es una revolución, 2 pi radiana abajo, el factor de conversión. Y llego a radianes sobre segundo, en cualquiera de los dos, no sé cuál necesitaré. ¿Sí? Acá está. La conversión de esta, de alfa también por las 5 radianes sobre segundo, le convierto en revolución. No sé cuál usaré. ¿Está? Primero, la velocidad. Con esta velocidad, yo ahora sí puedo calcular porque sé que tengo velocidad final igual a 0. O sea, tengo el delta, pero no tengo el tiempo. No tengo el tiempo, ¿sí? Entonces tengo que calcular velocidad en función de vueltas o desplazamiento. Ahí despejo la aceleración angular de este segundo tramo. Este segundo que va a ser esta velocidad angular final, que es 0, menos la velocidad inicial. Como yo tenía revoluciones acá, mientras da 10 revoluciones, yo por eso necesitaba esto en revolución. Y me da 2 negativo. ¿Sí? Tiempo total que estuvo en movimiento. Entonces yo quiero saber el tiempo a partir de ese delta t que no lo tengo. A ver, ¿cuál es este delta t? Ahora ya tengo la aceleración que saqué recién, sé el delta t, puedo sacar este tiempo del segundo tramo. Me da 3,18. Entonces el tiempo total va a ser los 8 segundos del primer tramo más 3,2, le aproximo, ¿sí? Hago aproximación, me da 11,2 segundos. Vueltas totales que realizó. Yo sé las vueltas totales del segundo tramo, pero no sé las del primero. Con la misma relación, pero ahora es con la aceleración del primer tramo. ¿Está? Yo puedo sacar las vueltas que realizó mientras aceleraba. Me da esta sería 25,5 revoluciones o vueltas. Sumo las del primer tramo más las del segundo y sé el total de vueltas que realizó, tanto para acelerar como para desacelerar. La aceleración normal va a ser omega cuadrado por r, yo puedo hacer con esto, porque ya tenía en radianes. A los 8 segundos, me dice, porque esta es variable, o sea, tengo que saber el tiempo en que tengo que calcular esta aceleración normal, porque la velocidad es variable, porque estamos en movimiento acelerado, es variable. Directamente velocidad al cuadrado por r, en radianes. Entonces me va a salir metros sobre segundo al cuadrado, la normal. Y la tangencial r por alfa para el primer tramo, 0,15 por 5 radianes sobre segundo al cuadrado, que era el dato. Y esta, fíjense la diferencia entre uno y otro. La aceleración normal siempre es mucho mayor que la aceleración tangencial.
Y este sería el grafiquito. Acá sería 11 y pico, entonces. ¿Sí? ¿Está? ¿Se entendió? Sí, profe. Bueno, no sé si terminé. ¿Qué pasó? B, C. Acá repetí. Bueno, no importa. Primer tramo, segundo tramo y acá está el dibujito de la aceleración tangencial, la normal y la aceleración total. ¿Sí? Con estas dos. Bueno, ¿alguna duda? Ahí estamos. Bueno, traten de venir el jueves a las 20 horas. ¿Está? Para ver y traten de ver qué dudas tienen sobre los problemas. Ahí van a ver los problemas de la clase anterior, que sería la de movimiento de proyectiles. ¿Estamos? Sí, profe. Bueno, ¿alguna duda, alguna pregunta? El martes que viene es Día del Estudiante. No vamos a tener clase el martes que viene. Pero el jueves sí, el jueves van a dar estos problemas. ¿Está? Los problemas de movimiento circular. Traten de hacer los problemas y ver las dudas. Bueno, dejamos aquí entonces. Vale, profe. Bueno, chicos. Sí, Listo. profe. Hasta luego, profe. Hasta luego, Listo, profe. hasta luego.